Se vio muy bien este equipo en la última fecha. Colectivamente trabajaron bastante bien, todos reunidos detrás del balón, ejerciendo cada uno su función como se debe. Seguro este técnico ha quedado muy satisfecho con el resultado. Fernández. Traoré. Ibrahimovic. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Tiene opción de pase. Martínez. Decide reventar la pelota. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol. Desde ahí le pega. Ese buen centro. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario, y no se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. Gallardo. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Podolski. Fontas. Dispara. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarlo fue un defensor. Si fuera por motivación, lo de esta hinchada a su equipo lo llevaría en andas a los triunfos. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí es donde se puede jugar, ahí la puede jugar. Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Se viene el tiro de esquina al área. Todo pelota en la entrada. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Benítez. Gobi. Ahí está, le va a pegar. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. El córner que llega al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Arce. Gobi. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Ahí va el disparo. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Martínez. Brillante cambio de juego. Ahí se viene y lo va a tener. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Lo está intentando por el costado. Ahí va y le pega. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Gobi. Se animó y le pegó. Esa pasó a un pelito de Mr. Chip. Le sacan encima la... Clara falta y hay tiro libre. Fuentes.
Martínez. Regalaron el balón. Podolski. Fácil recuperación del balón. Esto será córner, nos dice el referí. Córner al corazón del área. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Va a tirar la pelota por afuera. Balón interceptado, no ha completado la jugada. McLean. Podolski. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Fuentes. Lo que se viene a continuación no será un simple saque de manos. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tienen la pelota que no quema. Muy buena entrada, la pelota al costado. Gobi. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Benítez. Mete bien la pierna. Desde aquí, en el saque de manos, pueden generar peligro. McLean. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Gobi. Y han perdido la pelota ahora. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida, algo puede suceder. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Llegó la bocha al área y la rechazan. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Ha sido un partido tal como lo esperábamos. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Martínez. Gallardo. Martínez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí se queda con la bocha pegado a la raya. Fontaine. Fernández. Gobi. Ibrahimovic. Atento que parece buena. Se viene el saque de manos. Benítez. Arce. Fontaine. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero en los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Antes del partido podemos pensar mil y una cosas, pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosas diferentes.
No encuentra salida, es imposible. Lo están ahogando con la presión. Fontaine. Arce. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Se viene el tiro de esquina al área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Y continúa por el costado. Ese buen centro. ¡Ojo que le pega! ¡Balón al palo! ¡Se fue! De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Buen balón con ventaja. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina puede venir. Córner al corazón del área. Una jugada de ataque interrumpida. Ahí se viene, lo va a tener. Martínez. Es así. Después de esta acción, el árbitro ha decidido señalar tiro libre. ¿Qué hizo? ¡Fontas! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Gobi. Arce. Fernández. Traoré. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ibrahimovic. Ahí la tiene y es clara. Pegó en el travesaño. Siga. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Podolski. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ahí tiene un regalito para los defensores. Oportuna intervención levantando el balón. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Se apoya en la raya. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Ya lo hemos dicho, Manito, es bárbaro cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores, Y después de la entrada, la pelota lateral. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Lateral y puede ser peligroso. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Se ve el balón por el fondo del campo. Córner. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Martínez. Fuentes. McLean. Corta bien esa pelota. Ojo, que pueden hacer mucho en 5 minutos. Todavía lo pueden empatar. Y no hay forma de sacársela. Fontaine. Elegancia, clase, inspiración. Ha sido una de lujo, maravilloso. Gobi.
Mueve rápido el arquero desde el fondo. Pueden generar desde ahí la última. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Ahí llegó. Coloca el disparo. McLean. Gallardo. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Están intentando empatarlo cuando se termine el partido. Martínez. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro se...
Si hay algo que resaltar del último partido que jugaron es que este equipo mostró una solidaridad, un ímpetu de conjunto muy elevado. Se vieron bastante bien. No creo que el técnico haya tenido que hacer nada para trabajar con el equipo previo a este compromiso. Lateral y si esto entra al área hay peligro. Podolski. Acá puede ser. Si lo clavan, lo ganan. Hace muy bien su trabajo este portero. La temporada hasta este momento fenomenal. Teniendo en cuenta, claro, los resultados para que esto... Falta señalada por el árbitro, momento para dejar su sello. Esta tarjeta amarilla ya lo deja condicionado de acá hasta el final del partido. Tendrá que tener mucho cuidado. Ahí se viene, lo va a tener. Se viene el bombazo. Rebote en el travesaño. Esta es una gran ocasión en el tiro libre.
Que se prepare bien la barrera, porque me parece que este jugador quiere festejar un gol. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Gran intento sin el resultado que esperaban. Y bueno, se fue la pelota de córner. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Y en esta jugada ni fu ni fa. Y lo dejaron pasar. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. McLean. Se va a escapar por la línea de cal. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Desde el banco aplauden por esa enorme recuperación. A Boncha que busca el espacio. Podolski. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! Ah, cómo tiene que estar el entrenador, ¿eh? Acababan de marcar y le han empatado. Falta de concentración. Y la pizarra por ahora 1-1. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Tienen la bocha y se van volando. Y dale, conseguir con la contra. Y le pega. Una tajada tranquila para el arquero. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Corta bien esa pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Puede venir el de la ventaja. Ese balón que sí, buena tapada, pero ojo que sigue. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarlo fue un defensor. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Buena pelota por la banda. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Buena pelota por afuera. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Fontas. McLean. Martínez. Podolski. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Posibilidad de la contra, ojo. Hermosa asistencia y peligro. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Podolski. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Ahí se viene la transición a toda velocidad. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Es buena la pelota atrás. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Prepara el cañonazo. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Llueve el córner al centro del área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Y supera su marcador.
Muy buena entrada, la pelota al costado. Atento con el pase, bueno. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ojo que se viene la contra. La tiene Blanco. Ahí le llega el apoyo. Podolski. McLean. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Pucha el segundo poste. Ya viene la pelota. Ya no vale, no vale, no vale, no vale. Offside. Va a reponer la pelota desde el costado. Juegan al fútbol con las manos ahora. Oportuno en el corte del balón. Gallardo. Va a levantar la pelota. Para el primer poste. Rechaza de puños el arquero. Este ya tiene amarilla, ¿verdad? La segunda. Es su segunda amarilla y si de fútbol sabe que una amarilla más otra es roja. Entonces a la ducha. Atento que parece buena. Y ahora es pelota de ellos. La tiene Blanco. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Y bueno, sin mucho protocolo nos vamos al segundo tiempo. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Martínez. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Bien, arquero, pero sigue el juego. Y continúa por el costado. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. La bocha que busca el espacio. Como para estar en la cabecita del árbitro. Ahora a ver si muestra alguna tarjeta. Amarilla, Marito. A ver qué hace el técnico. ¿Lo deja o lo saca de la cancha? Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre.
Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Y ahí le pega la pelota. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. No lo va a perdonar, Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Llegó la bocha al área y le rechazan. Hay espacio suficiente para avanzar. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Correa. ¡Qué golazo! ¡Gol! Un gol que entra, Mario, dentro de la lógica del fútbol. Estás con más en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo, está jugando mejor, mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con su superioridad numérica mucho más. Podolski. Y la pelota, ¿a quién le queda? Bandera levantada, no había dudas. Desde acá se veía clarísimo, fuera de juego. Martínez. Gran centro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Atento que desde ahí le puede pegar. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Martínez. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Gallardo. Martínez. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos, le están regalando mucho espacio. Ahí está el tiro. Había que pegarla desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Podolski. Buena pelota entre líneas, hay chance. Ocasión del empate. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Podolski. Buen centro. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Ojo que se puede venir la contra. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo puede sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. Explota el estadio. El córner lo juegan en corto. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Podolski. Fontas. Un partido de ida y vuelta no se define todavía. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Fontas. Ahí está. Se empató nomás.
Viejo aquel adagio, ¿no? De que con menos se juega mejor, Marito, lo están probando. Y vaya si lo están probando, mucho corazón, mucha fuerza, mucha confianza en este equipo, aunque tenga menos jugadores. Cambia la posesión de la pelota. Llega muy bien a reventarla Gallardo. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Esto es como en el patio del cole. Gol, gana y se vienen al ataque. Termina este partido con el...